La República Argentina y metiéndonos un poquito en el ámbito político, ustedes saben que durante una campaña electoral las encuestas suelen utilizarse para medir quién gana y quién pierde. Sin embargo, cuando se las observa de manera conjunta, también permiten reconstruir cómo evoluciona la relación entre un gobierno y la sociedad. Y más que una sucesión de fotografías, ofrecen una secuencia que ayuda a entender los cambios en el humor social. Bueno, hay un análisis de estudios publicados de marzo a julio que muestra que el principal cambio registrado durante este 2026 no fue solamente una variación en la imagen del presidente Milei, sino la forma en la que la ciudadanía comenzó a evaluar su gestión. Y este no es un dato menor, ¿no? La evolución de tres variables que son centrales. La evaluación de la gestión por un lado, la percepción sobre la economía por el otro, y en función de estas dos, las expectativas electorales, las chances de este gobierno. El recorrido permite identificar no solo cuando comenzaron a aparecer señales de desgaste, sino también por qué ese deterioro todavía no se tradujo en una pérdida definitiva de competitividad para el oficialismo. Bueno, según diferentes mediciones, la primera señal apareció allá en marzo, que fue una encuesta de Pulso Research, que mostró que por primera vez desde el inicio de la gestión, quienes responsabilizaban al gobierno por la situación económica de Argentina superaban, escuchen este dato, a quienes seguían atribuyéndola principalmente a la administración anterior. El 46,9% de los consultados señaló a la gestión de Milei como principal responsable del escenario económico frente al 41,6% que continuó apuntando al gobierno precedente. Ese dato fue acompañado por otro indicador igualmente significativo. La gestión de Milei alcanzó un 54,8% de evaluación negativa y un 37,2% de imagen positiva, que es el nivel más bajo de aprobación registrado por esta consultora desde el comienzo de la serie. Y más allá del porcentaje, el estudio reflejaba un cambio de lógica en la evaluación pública. La sociedad comenzaba a juzgar al gobierno menos por sus promesas y más por los resultados que percibía en la vida cotidiana. Lo que te venimos compartiendo con Gabriel desde hace mucho, ¿no? La microeconomía, esta que no arranca, la del bolsillo, la de todos los días. Bueno, la caída respondía, según esa consultora, a una combinación de factores. Por un lado, la recuperación de las variables macroeconómicas, que son muy buenas, insisto con esto, nadie lo puede negar, todavía no encontraba un correlato en el bolsillo de los ciudadanos. Y por otro, la reforma laboral aprobada por el Congreso el 27 de febrero no había logrado instalarse como un triunfo político para el oficialismo y terminó siendo leída por una parte importante de la población como una medida favorable a los empleadores y perjudicial para los trabajadores. ¿Qué quiere decir esta encuestadora? Que lo que el gobierno hizo para que la sociedad lo percibiera como algo en favor de su conjunto, por lo menos hasta acá la gente no lo lee así. Bueno, esta encuesta también deja otra evidencia para el oficialismo. ¿Cuál es? Más de la mitad de los consultados consideraba que Argentina iba por un camino incorrecto, aunque la oposición todavía no lograba consolidar un liderazgo capaz de capitalizar ese descontento. Comenzaban a aparecer señales que la denominada luna de miel posterior a las elecciones empezaba a agotarse. Bueno, un mes después, otro estudio profundizó esa tendencia. La consultora Suban Córdoba y Asociados registró que el 63,6% de los consultados consideraba que el país iba por el camino equivocado
y apenas el 28,3% opinaba lo contrario. Y la diferencia con otras menciones radicaba en el tipo de indicador utilizado. Mientras la aprobación de gestión refleja una evaluación del presente, la percepción sobre el rumbo del país funciona como una medida de las expectativas futuras. También se mostraba un deterioro en la situación económica personal de los argentinos. Más de la mitad de los encuestados aseguraba que su economía había empeorado durante el último año y los principales problemas seguían vinculados con la inflación, el salario y la dificultad para llegar a fin de mes. La coincidencia entre un presente percibido como negativo y un futuro observado con pesimismo suele representar un desafío mayor para cualquier administración porque reduce el margen que ofrecen las expectativas. Bueno, las mediciones posteriores agregaron nuevos matices. En mayo, un informe de Monitor Digital confirmó que pese a todo esto, Javier Milei seguía siendo el dirigente que dominaba la conversación política en redes sociales, con casi 33 millones de menciones durante el último año. Sin embargo, esa centralidad ya no representaba únicamente una ventaja. El estudio advertía que la conversación digital se encontraba crecientemente atravesada por críticas, conflictos y un clima de negatividad. El informe demostraba además que dirigentes como Macri, Mauricio, ¿no?, y Patricia Bullrich mejoraban su posicionamiento relativo dentro del electorado de centro-derecha, y no porque hubieran experimentado un crecimiento extraordinario, sino porque el desgaste del oficialismo reducía la distancia que los separaba del presidente. Aún así, la conclusión era clara. Milei continuaba organizando la conversación pública y la oposición todavía no lograba convertir el malestar con el gobierno en una alternativa política consolidada, que es lo que ha pasado casi a lo largo de este año, ¿no? Y el fenómeno se repitió en junio. Una encuesta de proyección mostró que Milei y Kicillof aparecían casi empatados en un eventual balotaje presidencial para 2027, que es lo que el gobierno no quiere, porque la mayoría de las mediciones en una segunda vuelta lo dan con posibilidades concretas de perder. Pero en un escenario de primera vuelta, el presidente conserva una ventaja importante sobre el gobernador bonaerense. Y el mismo estudio reveló registros en cuanto a la imagen y la imagen negativa de los principales dirigentes políticos argentinos. Kicillof, Milei y Bullrich acumulaban más rechazos que apoyos, mientras que dirigentes como Sergio Massa y Máximo Kirchner presentaban indicadores aún peores que los que están en la gestión. Y la conclusión era que el desgaste del oficialismo convivía con una oposición que tampoco conseguía construir un liderazgo ampliamente competitivo. Y en julio, una nueva encuesta de Social Monitor terminó de completar el recorrido sobre el vínculo entre Milei y la sociedad. El estudio mostró un escenario de fuerte paridad entre la libertad y el peronismo, ambos con 25 de intención de voto como espacio político, acompañado por un nivel elevado de indecisos y de votantes dispuestos a modificar su elección durante la campaña. El dato más relevante no estuvo en la intención de voto, sino en la evaluación de las políticas públicas del gobierno de Milei. Y pese al desgaste registrado en la gestión, una mayoría de los consultados consideró que el próximo gobierno debería mantener total o parcialmente las medidas impulsadas por la administración libertaria. Esa respuesta sugiere que una parte del electorado diferencia cada vez más entre la evaluación del presidente y la valoración de algunas de sus reformas. La encuesta también mostró, bueno, yo creo que acá está, me quiero detener en este punto, yo creo que acá está el capital político del presidente,
Y por supuesto que no debe confiarse con esto porque todavía para las elecciones faltan casi un año y esto va acompañado de la economía. Nosotros insistimos con esto, si la economía de bolsillo del día a día no mejora al menos un poquito, las chances van a ir decreciendo, ¿no? Pero yo creo que lo que más valora el electorado de Milei son los cambios que implementó y es un electorado que no está dispuesto a volver para atrás. ¿Qué significa esto? Que aún no votándolo a Milei, ese voto no iría a Kicillof, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este electorado lo identifica a Kicillof y a gran parte del peronismo y del kirchnerismo con el pasado y con medidas que llevaron a la Argentina a una situación por la cual terminaron votándolo a Milei. Ese electorado, aún no votándolo a Milei, no lo votaría a Kicillof. Esto es lo que se está marcando en las encuestas, ¿no? Y además se permite identificar un proceso más complejo que una simple caída de imagen. Entre marzo y julio cambió la forma en la que la ciudadanía evaluó al gobierno. La explicación de la herencia recibida dejó de ser suficiente para una importante parte de la sociedad, ¿no? Crecieron las demandas por resultados concretos y aumentó el peso que los ciudadanos asignan a las decisiones del propio oficialismo. Al mismo tiempo, ese desgaste todavía no se tradujo en una transferencia automática, como te lo venía diciendo, de apoyo a la oposición. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en materia de encuestas. Dicen que hay otro dato que genera cierta preocupación en el gobierno, que tiene que ver con los jóvenes, donde está uno de los capitales políticos importantes que supo construir Milei cuando aún no era presidencia y que lo depositaron en el sillón de Rivadavia, que es que un 23% de ese electorado que lo votó a Milei, que son jóvenes, ya lo empieza a ver al presidente de una manera diferente. Y es ahí donde tendrá que tratar de contener, y es ese escenario el que preocupa al núcleo duro del presidente. A punto tal que la propia hermana del presidente Janine Milei ha terminado, al menos por ahora, con las internas. Porque entiende que ya no solo las internas perjudican al espacio, sino que también esta idea que tenían de ir con candidatos puros, propios, comienza a desvanecerse y ya empiezan a buscar alianzas con los distintos gobernadores para armar las listas el año que viene. ¿Qué leo yo de todo esto? Que muy probablemente este escenario termine trasladándose a los diferentes distritos y ciudades. ¿Y qué podría pasar? Falta mucho todavía, un año, acá en Olavarría, y que desde la centralidad del gobierno ya no se busque solamente un candidato dentro de la Libertad Avanza, sino que si hay un candidato, por ejemplo, en el PRO, que puede medir mejor que el que tiene la Libertad Avanza, apoyarían a ese candidato por encima del de la tropa propia. Ya se termina este concepto de los puros en este escenario que tenemos hoy en julio. Buen día, Danisa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?